El día de hoy vamos a hablar sobre casos paranormales que han pasado dentro de los cruceros. Lo paranormal es una entidad o una situación que científicamente no se puede identificar, no se puede describir porque no está ligado a las leyes de la naturaleza. Pero esto no ha sido la excepción para que muchos de nuestros tripulantes, quienes trabajaron o se encuentran aún de hecho a bordo, no hayan tenido que vivir estas experiencias. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro primer tripulante que quiso compartir con nosotros su testimonio. Nosotros hacíamos siempre la temporada de Turquía, algunas ciudades de allá, como Izmir, Estambul, y complementamos con otras, un tour de 7 días. Fue allí cuando yo me enteré, yo era nuevo en el área de cruceros, de que se decía de que siempre había una parte dedicada al diablo en cada crucero. No sé si de todas las compañías y de todas las empresas navieras, pero básicamente en la empresa Costa tenían esta fascinación por el demonio, y era así como, por ejemplo, en el Costa Fabulosa el Cigar Bar estaba dedicado. Entonces veías imágenes de gatos, imágenes de todo tipo de animales, pero siempre con colas mucho más raras, con garras o cosas que al final te hacía deducir de que era unas representaciones demoníacas. En el crucero siempre pasaban cosas extrañas, gente que se suicidaba, gente que lo hacía de manera poética, de manera muy vivencial, espiritual, ¿no? Suicidios. Pero uno conmocionó en particular nuestra historia. Surcábamos justamente estos mares cuando veíamos personal de limpieza, estábamos en todo lado. Así que vimos una muchachita muy joven, menos de 30 años, tendría 20 y tantos, una cosa así. Muy linda, alta, con un vestido rojo, muy llamativo, dicho sea de paso. Y la veíamos tanto que era la comidilla, porque todos decían, oye, ¿has visto a la muchacha de rojo? ¿Has visto a la muchacha de rojo? Y de pronto una noche, antes de llegar a Estambul, justamente saliendo de otros lados, sale la noticia de que ella se había tirado del barco. Y todos decían, oye, ¿te acuerdas de la muchacha de rojo? Sí, se tiraba del barco. Tenemos que hacer una búsqueda. Y era de noche y nos paramos como 4 horas, perdimos como 6 horas, perdimos la llegada a otro puerto. No importó, se le comunicó a los pasajeros de que no se iba a llegar a otro lugar y todo lo demás por protocolos de búsqueda. A esa búsqueda se nos unieron otros barcos, algunos barcos cargueros, que también decían de que podían encontrarla, que tenían algún rastro, y nada, el cuerpo simplemente desapareció. Me imagino que por ahí la gente de cabina que manejaba cámaras y todo eso habían presenciado el hecho, entonces se manda la alerta y empieza la búsqueda. Finalmente no se llegó a nada. Regresamos y una semana después, porque teníamos que surcar la misma ruta, pasamos por el lugar y mis amigos que estaban trabajando en el área de las piscinas me dice, apareció el cuerpo. Apareció el cuerpo y cuando el barco se para nuevamente empezar la búsqueda, empezaron a hacer remolinos, a dar vueltas para remover las aguas y ver si es que así podían levantar nuevamente el cuerpo, si es que se había levantado, si es que lo habían visto nuevamente, entonces era posible, pero nada. Al final, algunos muchachos dicen de que así como el cuerpo apareció, también desapareció. Y muchos decían, al parecer solamente nos visitó para despedirse y nuevamente irse a su descanso eterno. Pasaron un par de semanas más y cada semana que pasaban por ahí siempre se hacía una parada, al menos de unos 30 minutos, en el mismo lugar.
y pensábamos de que en algún momento, y nos decían: chicos, por favor, si ven algo, vamos a hacer una parada a tal hora, si ven algo, avísenos. Y pasábamos bien lentito por esa zona. A veces dábamos un pequeño movimiento, exagerando un poco el batir en las aguas, pero fue en vano. Repetimos así unas 3 semanas más hasta que desistimos de la búsqueda. Esa fue la experiencia más fuerte que tuvimos en cuanto a una aparición, una experiencia paranormal. Pero se trató en principio de alguien que nosotros la habíamos visto en vida y luego la habíamos visto en un ademán de despedida ya después de muerta. Bueno, pues en mi experiencia, por decir en mi compañía, porque yo trabajo en Royal, he trabajado en 5 años ahí y he estado en muchos barcos. Entonces, siempre que llego a un barco, pues siempre te cuentan, ¿no? De que, no vayas a esta área porque pasa esto, o si vas aquí, ve a tal hora, o cosas así, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi penúltimo barco, había una amiga mía que me contaba más bien, que en otro barco de Royal Caribbean, en la lavandería, hubo una chica que se suicidó en la lavandería, obviamente, porque pues una situación sentimental, ¿no? Ya sabes. Y se suicidó ahí en la lavandería, pero se suicidó, ahorcándose. Dicen que cuando fue pues muy tarde en la madrugada, y pues obviamente en la mañana siguiente pues encontraron a la chica pues colgada, ¿no? Pero dicen muchos que la silla donde subió para ahorcarse, si movían la silla y todo eso, se aparecía otra vez una silla ahí mismo. Entonces volvían a decir, pues es que cómo aparece una silla o quién la puso, ¿no? Pues nada, entonces volvían a quitar la silla de ese lugar donde se había colgado la chica, y que cuando la volvían a mover, volvía al día siguiente a aparecer en la mañana la silla. Entonces así decían, no puede ser. Entonces es como dicen, es que aquí fue el lugar donde la chica pues se colgó, ¿no? Entonces pues dicen que la silla pues ya prefirieron dejarla ahí y poner ahí como de recuerdo, ¿no? Por la chica que se ahorcó. Eso fue en uno de los barcos que me contaban esa historia. Bueno. Yo tuve la oportunidad de trabajar por 4 meses en un crucero en el 2019 y las chicas se quejaron formalmente y el manager llevó la queja de manera formal. O sea, prestaron la atención debida al hecho que ellas amanecían con morados en los brazos y la despertaban en la noche. Los compañeros también aseguraban el tremendo frío que se sentía cuando escuchaban lamentos. Esto fue en el crucero en el que estuve, que ya fue desmantelado. Perteneció a muchas compañías, construido en 1981 y recientemente desmantelado en la pandemia. Soy muy escéptico y todo eso me causó mucha curiosidad, pues fui testigo y conozco a todos los involucrados. Luego también en mi penúltimo contrato, en ese barco cuando lo abrieron hace 7 años, igual lo abrieron, como siempre, ¿no? Lo típico de que cuando abren un barco siempre pasan accidentes de que se suicida la gente o cosas así, o por lo que sea, ¿no? Causas naturales. Entonces en ese barco donde yo estuve hace 1 año, que fue mi penúltimo contrato, ese cuando lo abrieron en 2016, luego que lo abrieron a la semana, mucha gente empezó a suicidarse, o sea, a aventarse por la popa del barco, ¿no? Y entonces muchísima gente se suicidó en ese año que abrieron el barco. Y después en ese año de que se suicidó muchísima gente, o sea, obviamente saltando del barco,
porque muchos murieron así saltando del barco. Muchísimo tiempo pasó, no hubo otro incidente hasta el año pasado, fue en diciembre, fue cuando el barco llegó a Bahamas y entonces cerraron el barco porque hubo un alfa, que es la señal de medical, y obviamente en Royal cuando hacen esa señal alfa pero mencionan el número de una cabina, es porque algo pasó. Entonces, claramente un crew member de cocina murió. Dicen unos que se suicidó, otros dicen que fue causa natural, pero ya sabes, no se sabe bien si sí o no sucedió causas naturales o en otro tipo. También se me olvidaba contarte que en mi último contrato, como ya estoy trabajando como youth staff en el Adventure Ocean, que es el Kids Club, así se llama en Royal, hay un cuarto que es la sala más grande para los niños que son de 11 a 12 años. Entonces en ese cuarto hay una parte donde están los PlayStation y hay sillas donde se pueden sentar ahí para jugar los niños. Entonces en una ocasión mi roomie se quedó hasta medianoche para cuidar niños, y cuando ya terminó y estaba sanitizando los sillones, dice que en eso estaba sanitizando los otros sillones y en eso no sabe cómo voltea y uno de los sillones, pero del primero, se empezó a girar cuando los demás estaban quietos. Entonces sí, se espantó muchísimo y no sabía, y luego se volvió a parar el sillón y de nuevo volvió a girar. Entonces dijo, ay, no puede ser. Y no nada más le pasó a ella, sino a otros compañeros de ahí de youth staff. Igual lo mismo con los sillones de ahí del PlayStation, porque como giran, obviamente igual lo mismo pasó, que se les giró a varios y dices, ay no, algo ahí había raro. Y bueno, mis amores, si les ha gustado este video, espero que me puedan apoyar, que lo compartan, que me den manita arriba y que se suscriban a mi canal. Por ustedes, yo voy a seguir haciendo videos.